Hay momentos en el fútbol que no terminan con un gol, sino con un grito. Jugadas que no solo rompen piernas, sino carreras, sueños y vidas. Hoy vas a conocer las entradas más criminales de la historia, las que lo cambiaron todo en un solo segundo. Y al final te vas a preguntar, ¿dónde termina el juego y empieza el crimen? Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es solo fútbol, es el lado más oscuro del deporte que amamos. En un instante, todo cambia. El rugido de la multitud, los gritos de aliento, la gloria que parecía inminente, todo se transforma en un silencio espeso. Un estadio congelado por el horror. Hay momentos en el fútbol que no se graban por los goles ni por los trofeos, sino por el crujido de un hueso roto, por un grito de dolor que atraviesa el campo como un rayo. Son las entradas criminales, jugadas que no solo terminan partidos, sino carreras, sueños y, a veces, hasta identidades. Muchos recordarán a Eduardo da Silva, ese delantero brasileño nacionalizado croata que iluminaba el ataque del Arsenal en 2008. Su tobillo no fue doblado, fue literalmente partido en dos por una entrada de Martin Taylor, defensor del Birmingham. Lo que pocos saben es que la bota de Eduardo salió volando hacia la grada y que el árbitro, en lugar de correr a amonestar, corrió hacia el jugador, pensando que se había desmayado. Number Eduardo estaba completamente consciente y gritaba, desesperado, pidiendo que lo mataran. Esa fue su primera reacción al ver su pierna colgando. Tardó un año en volver, pero jamás volvió a ser el mismo. Arsène Wenger, su entrenador, escribió en su diario personal que ese día Eduardo murió futbolísticamente y nadie en el club supo cómo lidiar con eso. Pero si hubo una lesión que paralizó más que al jugador, fue la de David Booth. Manchester United contra Coventry, 1996. En la tercera jugada del partido, Booth va al área en busca de un rebote y termina entre los tacos de McClair e Irwin. La pierna se parte en dos, pero lo que pocos conocen es que la fractura fue tan expuesta que el vestuario del United tuvo que ser desinfectado con químicos especiales. El hueso de Booth había salpicado fluido óseo por todo el pasillo de salida. Peter Schmeichel, el portero danés, vomitó en la línea de gol, no por impresión, sino por pánico. Dijo después en una entrevista que nunca volvió a entrar a un quirófano sin sentir náuseas. Booth se sometió a 26 cirugías. No solo se retiró, casi pierde la pierna. Y no por la fractura, sino por una infección intrahospitalaria que llegó a afectar el fémur. Nadie en la grada del Old Trafford aplaudía. Nadie hablaba. Fue el día que el fútbol inglés entendió que un partido puede convertirse en un trauma colectivo. Pero no todo fue accidente. Algunas entradas fueron pura y fría venganza. Roy Keane y Alf-Inge Haaland protagonizaron una de las historias más sucias del fútbol moderno. En 1997, Keane cayó lesionado tras una entrada con fricción de Haaland, quien se paró sobre su cabeza, gritándole que estaba fingiendo. Keane se rompió el ligamento cruzado. Guardó silencio 3 años. En 2001, con el United frente al City, Keane lo vio llegar con la pierna adelantada y descargó una plancha asesina a la altura de la rótula. No hubo disimulo. No hubo intención de jugar el balón. Lo derribó como un leñador. Y no pidió perdón. En su autobiografía, que su editorial se negó inicialmente a publicar sin censura, escribió con cinismo: «Esperé, lo vi, lo partí, no me arrepiento». A Haaland le quedó la rodilla destrozada. Jugó algunos partidos infiltrado, pero tuvo que retirarse poco después. Lo insólito fue que su retiro no fue por la entrada directa, sino por la incapacidad de recuperarse de las secuelas de la inflamación interna causada por el impacto. En Oslo, sus médicos reconocieron que Haaland no podía estar de pie más de 2 horas seguidas sin sentir dolor en el peroné. Y aún así, la Premier League tiene otro capítulo oscuro que se asemeja más a una repetición cruel. 2 años después de la tragedia de Eduardo, Aaron Ramsey, otra joven promesa del Arsenal, cae víctima de una entrada casi calcada. Ryan Shawcross, del Stoke City, no llegó tarde por milisegundos. Llegó tarde por malicia. Ramsey, con 19 años, cae al suelo y su pierna forma un ángulo de 90 grados en sentido contrario. La imagen fue tan grotesca
que las transmisiones internacionales cortaron a planos generales. Lo que no se supo fue que el médico que asistió a Ramsey en el campo, Gary O'Driscoll, había sido también el primero en asistir a Eduardo 2 años antes. «Reviví todo en segundos», dijo en privado. Shawcross salió llorando del campo. Ramsey volvió, pero los entrenamientos nunca fueron iguales. Hasta el día de hoy, usa una tobillera ortopédica moldeada con titanio. El caso más extremo, más gráfico y más olvidado sucedió en Alemania. Año 1981. El jugador del Arminia Bielefeld, Ewald Linen, recibe una entrada de Norbert Siegmann, del Werder Bremen. El muslo de Linen fue literalmente rajado por los tacos de Siegmann. Una herida de 25 centímetros que expuso el músculo y la fascia. Linen se levantó sangrando y corrió directo a la banca del Werder a gritarle al entrenador: «¡Le ordenaste que me matara!». Esa escena quedó grabada, pero lo más impactante fue el diagnóstico posterior. Si la herida hubiera sido 3 centímetros más profunda, le habría cortado la arteria femoral. Linen volvió a jugar semanas después, pero con un miedo interno que jamás pudo curarse. En su biografía escribió: «El cuerpo sanó, el alma no». ¿Y qué decir de Luc Nilis? Tal vez el nombre no suene tanto, pero quien lo vio jugar en el PSV Eindhoven lo recuerda como una mezcla entre Dennis Bergkamp y Raúl González. Fichó por el Aston Villa en 2000 y en su tercer partido sufre un choque brutal con el portero del Ipswich. La pierna se le parte como un trozo de madera húmeda. Pero lo que nadie sabía es que Nilis sufrió una infección ósea llamada osteomielitis, que avanzó tan rápido que en 48 horas los médicos consideraban la amputación. Fue salvado por un cirujano belga que voló a Inglaterra de urgencia con una técnica experimental. Nilis no solo perdió su carrera, perdió parte de su identidad. Declaró que no podía entrar a un estadio sin sentir náuseas. No volvió a ver fútbol en vivo durante 10 años. Y si crees que ya lo viste todo, espera. Lo más impactante todavía está por venir. La siguiente historia no solo terminó una carrera, casi termina una vida. Pero antes, si este video te está atrapando, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos fútbol, contamos lo que nadie más se atreve a mostrar. La historia de Manuel Pablo, lateral del mítico Deportivo La Coruña de principios de siglo, también esconde un detalle brutal. La entrada de Giovanella, del Celta, en un derbi gallego, le fracturó la pierna de forma tan seca que el sonido fue captado por los micrófonos ambientales como un crack de ramas secas. Lo que pocos saben es que Manuel Pablo se quedó en el campo 18 minutos, porque el personal médico no sabía cómo moverlo sin arriesgar seccionar una arteria que había quedado comprimida por el hueso desplazado. No se desmayó, no lloró, dijo: «No me toquen, no quiero que mi madre me vea así en la tele». Tardó más de un año en volver, nunca recuperó su velocidad. Y luego está Djibril Cissé, un delantero hecho de músculos y fuego. Lo partieron no una, sino 2 veces. En 2004, con el Liverpool, su pierna izquierda se fracturó en un amistoso. Regresó. Y en 2006, jugando para Francia, le partieron la otra pierna antes del Mundial. Lo insólito: tras la segunda fractura, los médicos le encontraron una pequeña deformidad genética en la tibia que aumentaba la posibilidad de rotura. Nadie lo había detectado antes. Jugó más años, pero como dijo en su documental: «Mi velocidad se quedó en la sala de operaciones». Algunos preguntan: ¿dónde está el límite entre una jugada fuerte y un crimen? El caso de Roy Keane sugiere que hay una línea clara cuando la intención es dañar. Pero hay otros límites más difusos, más incómodos, como el que separa el dolor físico del trauma invisible. La mayoría de estos jugadores cargaron con secuelas mentales tan profundas como sus fracturas. Algunos desarrollaron fobias al césped húmedo. Otros, insomnio, pesadillas, depresión. Y es que no es solo una pierna rota, es la pérdida del futuro que habían construido desde niños. Carreras apagadas en un segundo por una patada que nunca debió ocurrir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que deberían existir sanciones penales en el fútbol por este tipo de jugadas?
Déjalo en los comentarios. Dale like si te estremeció alguna de estas imágenes y suscríbete si quieres más historias reales que sacuden. Nos vemos en el próximo video, donde el fútbol también tiene memoria.